La mañanera de Ángel Sabatina. Voy a comentar con usted hoy dos elementos, o quizá uno, pero manifestado en dos áreas diferentes, siempre relacionadas con las finanzas públicas y la operación del gobierno federal, para alejarnos un poco ya de lo que sucedió en Culiacán hace poco más de 2 semanas. El espectáculo brindado por mi paisano, el Poncho Durazo, en Cámara de Diputados, y el que seguramente dará la próxima semana en el Senado, lo único que hacen es evidenciar una vez más que Alfonso Durazo debió haber renunciado al otro día de los acontecimientos en Culiacán. Se revuelca como gato panza arriba, diríamos en Sonora, para no dejar esa posición. Lo único que hace es hundirse más. Es como aquel que está en arenas movedizas y en vez de quedarse inmóvil y calladito se ve más bonito, sigue con sus posiciones que rayan en el ridículo, indigno de un funcionario de su nivel, lo merezca o no, capaz o no, de un senador de la República con licencia y un aspirante a obtener la candidatura de Morena para gobernar un estado como Sonora, que ha dado, les guste a no pocos o no, grandes políticos mexicanos que sentaron las bases del México moderno en el siglo XX. Pero allá Alfonso y sus ambiciones hoy golpeadas y que prácticamente parecen haber caído en la ruina. Muy bien. Seguramente ha escuchado usted tanto al sedicente secretario de Hacienda como al subsecretario, que anda en cuanto espacio mediático se le proporciona, y haciendo afirmaciones peregrinas algunas, y el sedicente secretario borrado del mapa. ¿Dónde anda Herrera? Nadie sabe. Nadie sabe. Y el que está dando la cara es, repito, el subsecretario, un doctor de apellido Llorio, si no estoy equivocado. Primero insistió Herrera, y ahora el subsecretario, de que se han mantenido los parámetros incluidos en los criterios generales de política económica y que fue un triunfo haber mantenido dentro de ese conjunto de parámetros aquel que establece que se obtendrá el año próximo un superávit primario del 0.7% del Producto Interno Bruto. Han insistido también en que este año se obtendrá el 1.0% de superávit primario. Las dos afirmaciones carecen del debido y obligado sustento. Mire, cuando un secretario de Hacienda o el presidente, el gobernante, afirma que el resultado de las finanzas públicas o de la operación gubernamental tendrá un superávit primario, eso debe entenderse, y las personas versadas en esto estarán de acuerdo conmigo, es que ese superávit debe ser resultado de la operación misma del gobierno, es decir, cuánto obtiene de ingresos tributarios, de derechos y aprovechamientos, y cuánto eroga, y cuánto es lo que le sobra antes del pago del servicio de la deuda. Es evidente que cuando se habla de un superávit primario, quiere decir que los ingresos fueron mayores que los egresos. Muy bien, hasta ahí no hay duda alguna. Pero este gobierno, que se ha caracterizado por la mentira sistemática y el pretender engañar a los agentes económicos privados y a los interesados en la salud de las finanzas públicas, repito, han mentido de manera perversa y descarada. ¿Por qué? Porque para obtener este año eso que llaman superávit primario, han debido tomar del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios como 130 y tantos mil millones de pesos. De tal manera
que ese superávit primario, entre comillas, es ficticio, porque tuvieron que tomar una muy buena cantidad de ese fondo para disque obtener el superávit primario. Esto es una trampa porque pretende dar una imagen de salud de las finanzas públicas que no es tal. Ese fondo fue creado y tiene reglas para poder captar recursos e irlos manteniendo ahí como un colchón, como una especie de seguro, para cuando los ingresos presupuestarios caigan como consecuencia de una situación internacional, fundamentalmente una caída brusca y además alta, elevada, de los ingresos petroleros. Pero resulta que aquí los ingresos han caído producto de la incapacidad y el desconocimiento de cómo debe operarse un gobierno. Porque empezando por el mismo López y siguiendo por los otros, no tienen la menor idea, porque a los que sí sabían los despidieron con una patada en el trasero. De tal manera, pues, que esa mentira perversa que han repetido una y otra vez ha logrado que algunos ingenuos por ahí, o maromeros casi de trapecistas del circo Ataide, para quedar bien con el poderoso en turno, qué bien, las finanzas públicas, vamos a obtener este año un superávit. Pero no es cierto. Repito, la razón por la cual obtendrían eso es porque tomaron de ese fondo y le inyectaron a la operación diaria, a las finanzas públicas, como digo, 120 o 130 mil millones de pesos. Vayamos ahora al 2020. Resulta que ya anunció el subsecretario de Hacienda, no el sedicente, sino Llorio, ya anunció, bueno, es que si falta, vamos a tomar como 156 mil millones del FEIP, y que en esto, y si no alcanza eso, entonces vamos a hacer recortes. El problema es que no deberían tomar esos recursos porque no fueron, ese fondo no fue diseñado para enfrentar caída de los recursos como los que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy en México, en la caída brutal del crecimiento del PIB, la falta de confianza de los inversionistas producto de medidas erráticas, absurdas, programas del malestar sin control alguno que alcanza los cientos de miles de millones de pesos, el recortar programas de infraestructura en educación, salud, para llevarlos a esa entelequia, a ese sueño guajiro de la refinería de Dos Bocas. El disque aeropuerto que ya no se sabe si va a ser militar, va a ser civil, va a ser una mezcla, no se sabe qué de Santa Lucía, y el famoso Tren Maya que ya andan buscando hectáreas por aquí y que por allá y por allá. Para ese tipo de locuras están quitándole dinero a otros programas en vez de recortar ese gasto y dedicarlo a formar capital humano, mejor sistema de salud, elevar la calidad de la educación. Y vea qué ha pasado. No saben ni siquiera comprar medicamentos saben. Corrieron a todos los que sabían. Vea usted lo que pasó en la educación, entregados. Esteban Moctezuma no se sabe dónde anda. Y los paros y bloqueos de vías férreas de los normalistas brotan como hongos después de la lluvia. Pero repito, ese superávit del cual se enorgullecen hoy del 0.7% del PIB para el año 2020 es una mentira. Es una maquinación perversa para vender a los ingenuos que compran esa mercancía, esa baratija, de que se opera con estabilidad financiera. No. Resulta que ese fondo prácticamente se lo van a acabar. ¿Y qué va a pasar cuando efectivamente el precio del petróleo y del barril de petróleo caiga? No habrá recursos en ese fondo que fue creado para esa contingencia. De tal manera, pues, que este gobierno, no solo López, que es un mentiroso contumaz toda su vida, sino que también funcionarios de Hacienda se prestan a difundir esa engañifa. No se deje usted engañar. No hay finanzas públicas sanas. Ese
superávit es resultado de vaciar, de drenar el fondo para la estabilización de los ingresos presupuestarios. Esa es la realidad y eso es a lo que se resisten y por eso andan ahí pintando, construyendo una escenografía perversa, haciéndole creer a no pocos comentaristas, opinantes, y se prestan ellos a difundir, repito, esa engañifa. Va a ver usted en abril, mayo cómo habrán vaciado el FEIP, ese fondo. ¿Qué va a pasar después? ¿Quién sabe? Y luego todavía dicen, no, pero hay que considerar también los ingresos, los remanentes de operación de Banco de México. Es como si nosotros, simples ciudadanos de a pie, dijéramos, pues voy a gastar esto y esto, porque en marzo me voy a sacar el melate. Así están operando las finanzas públicas estos. Y es producto, para terminar, de dos cosas. La perversidad de dar una imagen que no es la objetiva, la verdadera, por su ignorancia en materia de finanzas públicas y no querer recortar ese tiradero y despilfarro de dinero que están haciendo en esos proyectos que le dije y en los supuestos programas del bienestar, que como he dicho en varias ocasiones, más bien son programas del malestar. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera, que es la buena, hombre. Ya está de más decirlo, pero me gusta hacerlo. Me hago yo mismo cosquillitas en el ego. Estas son las mañaneras buenas. La de allá del Zócalo es puro cuento, hombre, pura mentira, pura ofensa, pura grosería, barrer con todos, comparándolos con animales y diciendo, bueno, yo respeto a los perros, pero prácticamente les digo a ustedes, reporteros, todos una bola de sinvergüenzas, no los respeto. Ese es López, le repito, y no va a cambiar. No nos hagamos ilusiones. Lo espero mañana en la Dominical. Vamos también a tocar un tema que va a estar interesante. Muchas gracias y lo espero mañana.